La mayoría de las personas no fracasa por falta de inteligencia, fracasa porque nunca aprendió a leer su propia mente. Durante siglos, la Biblia fue presentada como un libro moral, un código de conducta, un manual de obediencia. Pero Nepal y Engel observó algo inquietante. Los textos bíblicos no fueron escritos para informar, fueron escritos para programar estados mentales. Cada símbolo, cada parábola, cada mandamiento, todo actúa como un lenguaje indirecto que atraviesa la razón y se instala directamente en el subconsciente. Gil entendió que quien domina ese lenguaje no controla a otros, se controla a sí mismo. Y esa es precisamente la razón por la que este conocimiento siempre fue suavizado, fragmentado o mal explicado. En este video, no hablaremos de fe ciega, hablaremos de ingeniería mental consciente, de cómo aplicar estos principios sin caer en sumisión psicológica, y de por qué entender la Biblia desde esta perspectiva puede ser profundamente perturbador. El mayor peligro nunca fue el pecado. El verdadero peligro siempre fue la interpretación literal. Millones de personas leen la Biblia todos los días y aún así permanecen atrapadas en los mismos ciclos de miedo, culpa y autosabotaje. No porque el texto sea falso, sino porque fue diseñado para operar en un nivel que casi nadie fue entrenado a percibir. Napoleon Hill descubrió algo que incomoda tanto a religiosos como a escépticos. La Biblia funciona como un sistema simbólico de condicionamiento mental. No describe hechos externos, describe procesos internos de la conciencia. Cuando el texto habla de fe, no se refiere a creer sin pruebas, se refiere a un estado psicológico específico, certeza sostenida sin interferencia emocional. La neurociencia moderna confirma esto. Hoy sabemos que cuando una persona mantiene una convicción profunda y estable, el cerebro entra en un patrón de coherencia entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. La duda se silencia, la acción se vuelve directa, el comportamiento deja de fragmentarse. Hill entendió esto décadas antes de que existieran resonancias magnéticas, y comprendió que la Biblia enseñaba ese estado mediante símbolos, rituales y repetición narrativa. Este es el secreto prohibido. La Biblia no fue escrita para ser entendida intelectualmente, sino para moldear la mente por exposición constante. Aquí surge la primera advertencia oscura. Toda herramienta de programación de liberar o esclavizar. Cuando una persona repite símbolos sin conciencia, su mente comienza a operar en modo automático. El pensamiento crítico se debilita. La identidad se vuelve rígida. Las decisiones ya no hacen de la observación, sino de la obediencia interna. La psicología cognitiva lo llama internalización no consciente de narrativas dominantes. Las universidades modernas lo estudian en contextos políticos y sociales. Hill lo observó en contextos espirituales. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En el budismo, los mantras no son oraciones, son patrones rítmicos diseñados para reconfigurar la atención. En el cristianismo primitivo, las parábolas no eran cuentos morales, eran mecanismos para eludir la resistencia racional. En la mitología clásica, los dioses no vivían en el cielo, vivían como fuerzas arquetípicas dentro del individuo. Todo apunta a la misma verdad inquietante. El ser humano siempre fue entrenado desde adentro. Los signos de peligro aparecen de forma silenciosa, no como una explosión, sino como una escena lenta de suspenso psicológico. La persona deja de cuestionar ciertas ideas, empieza a sentir culpa sin saber por qué, defiende conceptos que nunca examinó, confunde disciplina con represión, confunde fe con miedo estructurado a nivel colectivo. El efecto es devastador. Familias enteras transmitiendo creencias como heridas heredadas, comunidades atrapadas en campos de distorsión de la realidad, sociedades donde el símbolo importa más que la conciencia. Napoleon Hill advirtió que cualquier sistema simbólico poderoso debe ser acompañado por autodominio consciente. Sin eso, la mente se convierte en territorio ocupado. El protocolo de protección comienza con una regla brutal. La conciencia debe actuar como escudo, observar antes de repetir, interpretar antes de aceptar, establecer un límite inmediato entre el símbolo y la identidad. Si una idea te controla, no te transforma, te posee, y el cierre resuena como un eco incómodo en la mente. Todo texto que moldea tu conciencia, sin que lo comprendas, se convierte en un espejo oscurecido, donde ya no ves la verdad, solo ves lo que te enseñaron a ver. Quédate hasta el final para comprender cómo aplicar este principio de forma consciente. El mayor engaño psicológico de la historia humana
no fue la mentira, fue la externalización del conflicto interno. Nepal en Hill observó algo que estremecía tanto a creyentes como a materialistas. Cuando la Biblia habla de Dios y de Satanás, no está describiendo una guerra cósmica en los cielos, sino una tensión permanente dentro de la mente humana. Dos fuerzas, dos direcciones, dos estados de conciencia que compiten silenciosamente por el control de cada decisión cotidiana. Dios, en este lenguaje oculto, no es una figura externa que recompensa o castiga. Representa el estado mental de dirección consciente, de propósito claro, de dominio interno. Satanás, por el contrario, no es un monstruo con cuernos. Es el estado de dispersión, duda crónica, miedo racionalizado y hábito inconsciente. Hill fue explícito en sus escritos menos divulgados. El verdadero diablo opera a través de la procrastinación, de la sugestión negativa y de la incapacidad de sostener una intención firme. La neurociencia moderna confirma esta visión de forma inquietante. Hoy sabemos que el cerebro humano oscila constantemente entre el sistema ejecutivo, asociado a la corteza prefrontal, y el sistema reactivo, dominado por la amígdala. Uno planea, observa y decide. El otro reacciona, teme y huye. No hay moral aquí, hay funcionamiento. La Biblia lo describió con símbolos. Hill lo tradujo como psicodinámica del éxito o del fracaso. Este conocimiento resulta perturbador porque elimina la figura do enemigo externo. Si Satanás no está fuera, entonces vive dentro. Y si vive dentro, no puede ser expulsado con rezos automáticos, sino enfrentado con disciplina mental. Esa revelación siempre fue peligrosa, porque devuelve la responsabilidad total al individuo. Las tradiciones antiguas ya advertían este conflicto interno. En el budismo, Mara del tentador no es un ser independiente, sino la personificación del apego y de la ilusión. En la filosofía estoica, el enemigo no es el destino, sino la interpretación. En los textos gnósticos, la salvación no viene de obedecer, sino de recordar quién se es. Todo converge en la misma estructura. La lucha no es externa, es psicológica. Los signos de alerta aparecen de manera sutil, como escenas de suspenso que pasan desapercibidas. Una persona comienza a justificar su estancamiento como voluntad divina. Confunde espera con virtud, miedo con prudencia, inacción con humildad. El discurso suena espiritual, pero el resultado es parálisis. El Satanás moderno no empuja al caos, empuja a la comodidad estéril. Napoleon Hill llamó a esto el estado de deriva, un estado en el que la mente deja de decidir y pasa a ser decidida. La persona ya no elige conscientemente sus pensamientos, los hereda, ya no cuestiona impulsos, los obedece, vive en una narrativa que no escribió, y lo más peligroso, cree que es libre. A nivel colectivo, este fenómeno se amplifica de forma alarmante. Familias enteras atrapadas en patrones de victimismo, grupos sociales que esperan salvación externa mientras refuerzan su impotencia interna, sociedades completas operando bajo campos de distorsión de la realidad, donde la responsabilidad individual se diluye y el control se vuelve invisible. Aquí surge el protocolo de protección, descrito por Hill de forma indirecta, casi cifrada. El primer paso es la retirada estratégica del pensamiento automático, observar el impulso antes de actuar, nombrar el miedo sin justificarlo, interrumpir la narrativa interna que debilita. La conciencia debe convertirse en escudo, no en espectadora. El segundo paso es el establecimiento de un límite inmediato. No todo pensamiento merece obediencia, no toda emoción merece autoridad. El dominio interno comienza cuando el individuo aprende a diferenciar entre señal y ruido, entre intuición y condicionamiento. Y el clímax filosófico se impone como una frase que incomoda y permanece. Quien proyecta su sombra hacia afuera jamás desarrollará la fuerza necesaria para enfrentarla dentro de sí. La Biblia, leída a través de Napoleon Hill, deja de ser un libro de salvación externa y se revela como un mapa oscuro de la psicología humana. Un mapa que pocos se atreven a seguir porque no conduce al cielo, conduce al interior. La fe nunca fue un acto espiritual, fue una tecnología mental. Esta afirmación resulta incómoda porque despoja a la fe de su misticismo superficial y la coloca en un terreno mucho más peligroso, el del funcionamiento real de la mente humana. Napoleon Hill comprendió que la fe, tal como aparece codificada en la Biblia, no es una emoción ni una creencia religiosa, sino un estado psicológico inducido.
capaz de reorganizar por completo la percepción de la realidad. La mayoría de las personas cree que la fe surge después de creer. Hill descubrió lo contrario. La fe surge cuando la duda es neutralizada de forma sistemática. Desde la neurociencia actual, esto se explica con claridad perturbadora. Cuando un individuo sostiene una convicción, sin contradicción interna, el cerebro reduce el conflicto entre áreas racionales y emocionales. Se crea un estado de alineación neural donde la acción fluye sin fricción. La fe, en este sentido, no es verdad ni mentira, es coherencia interna sostenida. La Biblia enseña este estado a través de repetición simbólica, ritual y narrativa, no para convencer, sino para instalar patrones mentales. Napoleon Hill advirtió que este mecanismo era idéntico al que utilizaban los grandes líderes, los movimientos de masas, y también los manipuladores más sofisticados de la historia. Aquí emerge el aspecto más oscuro. La fe no discrimina. Funciona igual para construir o para destruir. Puede liberar al individuo de la duda paralizante, o puede sellar su mente dentro de una narrativa que nunca cuestionará. Las tradiciones antiguas entendieron este riesgo. En el budismo, se advierte que incluso la doctrina puede convertirse en apego. En el cristianismo primitivo, se insistía en velar y vigilar, no como acto moral, sino como estado de atención constante. En la filosofía platónica, la creencia sin examen era vista como una forma de cejera voluntaria. Los signos de alerta aparecen cuando la fe deja de ser herramienta y se convierte en identidad. La persona ya no dice creo esto, sino soy esto. Cualquier cuestionamiento se vive como amenaza. La duda se interpreta como traición. El pensamiento se endurece. El rostro se vuelve serio. El discurso predecible. Es una escena silenciosa de suspenso psicológico, donde la mente se encierra, sin darse cuenta. Napoleon Hill observó que las personas más manipulables no eran las ignorantes, sino las absolutamente convencidas, porque una mente cerrada no necesita cadenas externas. Se autocontrola, se autocensura, se autojustifica. A nivel colectivo, la fe mal dirigida crea fenómenos de posesión grupal, familias que transmiten miedo envuelto en virtud, comunidades que refuerzan la obediencia como si fuera amor, sociedades enteras atrapadas en campos de distorsión de la realidad, donde la narrativa compartida importa más que la experiencia directa. La psicología social moderna lo confirma. Cuando un grupo comparte una creencia emocionalmente cargada, se reduce la percepción de contradicciones y se refuerza la cohesión interna, incluso a costa de la verdad. Hill vio en esto un poder inmenso y profundamente peligroso. Por eso propuso un protocolo de protección mental que pocos aplican. El primer paso es desacoplar la fe de la identidad, usar la convicción como herramienta temporal, no como prisión permanente. El segundo paso es introducir límites conscientes. Toda creencia debe ser funcional, no absoluta. Debe servir a la expansión de la conciencia, no a su clausura. La conciencia, aquí, vuelve a ser escudo. La duda consciente, una aliada. La observación interna, una forma de vigilancia. Y es en este punto donde se revela la intención más profunda de este canal. Este canal existe para quienes buscan entrenar la mente con ideas prácticas y profundas. El clímax filosófico se impone como un eco inquietante. La fe que no permite ser observada termina observándote a ti. Y cuando eso ocurre, ya no crees, eres creído. El control más efectivo nunca fue individual, siempre fue colectivo. Napoleon Hill comprendió algo que aún hoy resulta inquietante. La mente humana no opera aislada, opera en campos psicológicos compartidos. Ideas repetidas por muchos dejan de parecer ideas y pasan a sentirse como realidad objetiva. La Biblia, leída desde esta perspectiva, deja de ser un libro personal y se revela como una herramienta capaz de moldear mentes colectivas enteras a lo largo de generaciones. Hill observó que un símbolo es aceptado por un grupo, su poder se multiplica. Ya no actúa solo en el subconsciente individual, sino que crea una atmósfera invisible. Un clima mental, donde ciertas preguntas dejan de hacerse, y ciertas respuestas se vuelven automáticas. La persona no piensa, resuena. La psicología moderna llama esto construcción social de la realidad. La neurociencia social confirma que el cerebro humano ajusta percepciones, emociones y decisiones para alinearse con el grupo, incluso cuando ese grupo está equivocado. La Biblia, al ser repetida durante siglos, no solo enseñó valores,
Creó campos de coherencia simbólica, donde desviarse se siente peligroso. Las tradiciones antiguas ya conocían este fenómeno. En las tribus ancestrales, el mito no era solo una historia, era el eje que mantenía unida a la comunidad. En la Grecia clásica, el logos compartido definía lo real. En el cristianismo primitivo, la palabra no solo salvaba almas, organizaba comportamientos colectivos. Hill entendió que todo esto podía elevar a una sociedad, o aprisionarla sin que lo notara. Aquí aparecen los signos de alerta, descritos como escenas silenciosas de suspenso psicológico. Una familia donde todos creen lo mismo, pero nadie recuerda por qué. Un grupo que reacciona con hostilidad ante cualquier duda. Una comunidad que protacha la narrativa, incluso cuando contradice la experiencia directa. El silencio se vuelve más fuerte que la palabra. La presión, invisible, más eficaz que la fuerza. Napoleon Hill advirtió que, en estos campos mentales, colectivos, el individuo pierde gradualmente su brújula interna. Comienza a sentir culpa por pensar diferente, ansiedad por observar demasiado, miedo por salirse del guión. No hay violencia explícita, solo una sensación constante de vigilancias psicológica, a nivel social. Esto se amplifica hasta convertirse en civilizaciones enteras funcionando bajo campos de distorsión de la realidad. Narrativas que se repiten tanto que se vuelven incuestionables. Arquetipos que dictan lo que es correcto sentir, desear o temer. La Biblia, usada sin conciencia, puede convertirse en un amplificador de estos campos. Hill no condenaba el símbolo, condenaba la inconsciencia, porque un símbolo poderoso sin observador consciente se transforma en un mecanismo de posesión colectiva. La persona ya no sabe si cree, o si simplemente no puede dejar de creer. El protocolo de protección aquí es más complejo y más solitario. Comienza con una retirada estratégica del campo colectivo, no física, sino mental. Observar cómo el grupo piensa, a través de uno. Detectar que ideas no nacieron de la experiencia, sino de la repetición. Establecer límites internos claros entre pertenencia y verdad. La conciencia vuelve a ser el escudo. Pero ahora frente a algo más grande, el inconsciente grupal. Hill sugería que el individuo verdaderamente libre es aquel que puede participar sin disolverse, escuchar sin absorber, convivir sin abdicar de su observación interna. El clímax filosófico se impone con una frase que resuena como advertencia final. Cuando una sociedad deja de pensar, no necesita cadenas visibles. La narrativa compartida se encarga del encierro. La Biblia, entendida desde esta perspectiva, deja de ser solo un texto sagrado y se revela como una fuerza capaz de crear realidades enteras. Realidades que pueden elevar la conciencia o enterrarla bajo siglos de repetición inconsciente. Toda verdad profunda produce un efecto secundario peligroso. Obliga a mirar aquello que fue evitado durante años. Napoleon Hill comprendió que el mayor obstáculo para el dominio mental no era la ignorancia, sino la resistencia interna a enfrentar la propia sombra. La Biblia, leída desde esta perspectiva oscura y psicológica, no promete consuelo, promete confrontación. Cada símbolo, cada parábola, cada advertencia, apunta hacia un mismo destino, inevitable. El encuentro del individuo consigo mismo. La sombra no es maldad, es lo no observado, lo reprimido, lo delegado a narrativas externas. Hill observó que la mayoría de las personas utiliza la espiritualidad como anestesias psicológica para evitar el miedo, para justificar la inacción, para esconder el vacío interno bajo un discurso elevado. La Biblia, cuando se convierte en refugio inconsciente, deja de iluminar y pasa a encubrir. La psicología profunda confirma esta dinámica. Carl Jung advirtió que aquello que no se hace consciente se manifiesta como destino. La neurociencia moderna demuestra que emociones reprimidas no desaparecen, se reorganizan en patrones automáticos de comportamiento. Hill lo expresó con crudeza. El enemigo más peligroso es el que opera sin nombre dentro de la mente. Las tradiciones antiguas siempre trataron este momento como una prueba final. En los textos budistas, el despertar ocurre cuando el practicante deja de huir del sufrimiento interno. En el cristianismo místico, la noche oscura del alma no es castigo, es transición. En los mitos clásicos, el héroe siempre desciende al inframundo antes de regresar transformado. No hay ascenso sin descenso. Aquí aparecen los últimos signos de alerta, narrados como escenas finales de suspenso. La persona que se siente moralmente superior, pero interiormente vacía. El creyente que repite verdades,
pero evita el silencio. El individuo que teme quedarse a solas con sus propios pensamientos. El ruido constante como mecanismo de fuga. El sorriso venenoso de quien parece en paz, pero vive en guerra interna. A nivel colectivo, esta negación de la sombra produce sociedades frágiles, grupos que persiguen enemigos externos para no enfrentar contradicciones internas. Narrativas que prometen pureza mientras reprimen humanidad. Campos de distorsión, donde la complejidad es vista como amenaza. Hill entendió que ninguna civilización colapsa por falta de fe, sino por falta de conciencia. El protocolo final de protección mental es directo y perturbador. Primero, conciencia como escudo absoluto. Nada debe ser aceptado sin observación, ni siquiera lo sagrado. Segundo, límite inmediato entre símbolo y verdad interior. El símbolo señala, pero no sustituye la experiencia. Tercero, retirada estratégica del autoengaño. Renunciar a la comodidad psicológica de no mirar. Este protocolo no promete paz inmediata, promete lucidez. Y la lucidez, al inicio, duele. Paul Hill jamás ofreció salvación, ofreció responsabilidad. Comprendió que el verdadero poder mental no consiste en controlar la realidad, sino en no mentirse a uno mismo. La Biblia, reinterpretada desde este lugar, deja de ser un libro de respuestas y se convierte en un espejo brutalmente honesto. El clímax filosófico se instala como una sentencia final, lenta y pesada, que queda resonando en la mente. La verdad no destruye al ser humano, lo que lo destruye es la ilusión sostenida para no enfrentar su propia sombra. Y el eco final no ofrece consuelo, solo claridad. Cuando la conciencia despierta, ya no hay a quien culpar, ni a qué aferrarse, ni dónde esconderse. Si este contenido te aportó claridad, continúa con el siguiente video y profundiza más.